Pues pongo pantalla completa y como decía José María, aprovechad cualquier duda que tengáis, vais preguntando y yo, como estoy en pantalla completa, no voy a ver vuestras manos, así que simplemente pues me interrumpís y vamos resolviendo las dudas según vayan surgiendo. Como decía, pues mi nombre es Vicente Bernal, trabajo en el área de descarbonización industrial del Repsol Technology Lab y igual que mis otros compañeros que os han dado las tres charlas previas, con lo cual creo que a estas alturas ya debéis conocer bastante bien a qué nos dedicamos. En esta última charla de este ciclo vamos a hablar de tecnologías de fermentación. Este es un poco el esquema de la charla de hoy. Vamos a dar primero una breve pincelada de contexto. Voy a hacer una breve introducción a los procesos de fermentación y al principal producto de fermentación con el que trabajamos en Repsol, que es el etanol. Vamos a hablar del estado actual de la producción de etanol, quiénes son los principales productores, qué evolución está siguiendo el mercado del etanol. Y luego ya vamos a entrar directamente a las tecnologías de producción de etanol, tecnologías de producción de primera generación y tecnologías de producción de etanol avanzado. Y ya al final de la charla de hoy, pues hablaremos un poco de las perspectivas futuras, de la producción de etanol por fermentación y hacia dónde va a ir este campo. Estas primeras diapositivas de contexto, pues no os lo voy a explicar mucho porque ya mis compañeros os las habrán explicado por activa y por pasiva en las previas sesiones. Como sabéis, Repsol está inmerso en un proceso para convertirse en una compañía de cero emisiones netas, con un objetivo muy retador a 2050. Y en esta transición de ser una empresa basada fundamentalmente en procesar crudo a ser una empresa basada en procesar otro tipo de alimentaciones, que ya veremos que son residuos plásticos, residuos orgánicos y energía y producir energía renovable. En este proceso tenemos que echar mano de todas las tecnologías que estén disponibles. Y una de las tecnologías más relevantes en este campo es la fermentación. Este es el esquema de cómo visualizamos el proceso de producción de combustibles y productos químicos en el futuro. Eh, Como decía, vamos a dejar de consumir petróleo como principal materia prima y vamos a empezar a valorizar otro tipo de materias primas que son más sostenibles, ya sean residuos orgánicos, residuos plásticos, mm, residuos de neumáticos, textiles, residuos urbanos, grasas, aceites, etcétera. La principal característica de estas materias primas residuales es que ya no están localizadas en un único punto, sino que se encuentran deslocalizadas por toda la geografía del país en el que trabajas, con lo cual tienes que recopilar las materias primas y transformarlas allá donde se generen. Por eso nosotros estamos dividiendo todos los procesos en procesos de conversión primaria y conversión secundaria. Los procesos de conversión primaria son aquellos que se llevan esos procesos a la zona donde se encuentra el residuo. Ahí se pretratan y se convierten en un producto que puede ser producto final o puede ser un producto secundario que se lleva después a la planta química para transformarla en el producto final. En esa planta química pues, tiene lugar la conversión secundaria que ya transforma ese producto intermedio en un producto acabado listo para ser vendido a los clientes. Dentro de este proceso de transformación estamos trabajando con todas las tecnologías, como decía, todas las tecnologías que nos pueden ayudar para ello. Y hay tres grandes plataformas con las que estamos trabajando. La plataforma lipídica de hidrogenación y transesterificación de grasas para obtener combustibles fundamentalmente relacionados con el diésel y el queroseno. La plataforma termoquímica para la conversión de residuos plásticos y residuos orgánicos, basada en tecnologías como la pirólisis y la gasificación, de la que ya os han hablado antes, y de otras tecnologías un poco menos conocidas y un poco menos maduras, como son la licuefacción y la carbonización hidrotérmica. Y la tercera plataforma, que es la plataforma biológica, que es en la que trabajo yo, en la cual estamos estudiando proyectos relacionados con la producción de combustibles por fermentación y de biometano por digestión anaerobia. Y bueno,
Entonces empezamos ya a hablar de qué es la fermentación. Esto no voy a entrar en mucho detalle porque me consta que vosotros ya habéis estudiado una asignatura de ingeniería bioquímica, con lo cual ya os debe sonar la fermentación como proceso industrial. Sí quería empezar eh, definiendo la fermentación desde el punto de vista de la bioquímica. Una fermentación es un proceso del metabolismo de los microorganismos que permite transformar una materia prima, y fundamentalmente una materia prima basada en hidratos de carbono, en productos. Los microorganismos hacen esta transformación fermentativa en ausencia de oxígeno y la utilizan para obtener energía para su supervivencia, y en ese proceso generan esos subproductos orgánicos que a ellos no les interesan y que excretan al exterior. Ahí veis un esquema, pues, de cómo sería ese proceso de fermentación llevado a cabo por una levadura o una bacteria. Esos procesos de fermentación son procesos que se han utilizado desde hace siglos, por no decir milenios, por el hombre. Casi siempre procesos que están asociados a la transformación de alimentos o bebidas. A todos nos suena, pues, la fermentación alcohólica para producir vino o cerveza, la fermentación láctica para producir yogur o quesos, incluso para producir embutidos, la fermentación acética para producir vinagre, etcétera. Todos estos son procesos tradicionales que, como decía, pues están muy ligados a la producción de alimentos. Pero en el último siglo, desde principios del siglo XX, estos procesos de fermentación se han empezado a utilizar también de forma industrial para la obtención de compuestos con utilidad tanto como combustible como como producto químico. Y ahí, en esos, digamos, procesos más contemporáneos, tendríamos la fermentación alcohólica para obtener etanol, butanol, isobutanol. La fermentación láctica, en la que se obtiene ácido láctico, que se usa para la producción de bioplásticos biodegradables como el PLA, el, el- el polilactato, y otras fermentaciones que están en etapas de desarrollo más incipientes, que aún no se han escalado, como son la producción de isopreno, isobutileno, isopropanol, acetona y otros muchos compuestos que ya se empiezan a producir mediante tecnologías de fermentación. Por tanto, a partir de ahora, cada vez que hablemos de un proceso de fermentación en esta presentación, no me estaré refiriendo tanto al proceso bioquímico de cómo la bacteria o la levadura transforma los hidratos de carbono en productos, como al uso controlado de esos microorganismos para convertir las materias primas en productos útiles. Un uso que se lleva a cabo desde un punto de vista industrial. Tampoco me meto en mucho detalle en esto, que aquí también os sonará. Los procesos de fermentación, ¿en qué se diferencian o qué los caracteriza respecto de los procesos? Disculpadme que quite. Vale. ¿En qué se diferencian los procesos de fermentación de los procesos químicos convencionales? Bueno, pues la principal diferencia es que se utilizan microorganismos para llevar a cabo esas transformaciones bioquímicas que tienen lugar durante los procesos de fermentación. Y ese uso de los microorganismos es el que causa el resto de diferencias. Como usamos microorganismos, las condiciones de reacción deben ser condiciones, digamos, moderadas o suaves. Bajas temperaturas, bajas presiones, bajas concentraciones de nutrientes, medios acuosos, un pH controlado, un suministro de gases también controlado. Los microorganismos consumen la materia prima, la transforman en el producto de interés, pero una característica importante de estos procesos de fermentación es que los microorganismos también derivan parte de esa materia prima a la producción de biomasa. Es decir, consumen parte del sustrato que tú les alimentas al reactor, lo consumen para reproducirse ellos mismos. De modo que en todo proceso de fermentación también hay paralelo un proceso en el que se produce biomasa del microorganismo. En función de qué proceso estemos hablando en cada caso, pues puede ser un proceso que dé lugar a un único compuesto o un compuesto mayoritario, pero en muchos casos puede haber formación de productos secundarios. Eso va a depender mucho de qué proceso estemos hablando. En los procesos químicos estáis muy habituados a hablar de procesos continuos y así se intenta que la industria química crea que todos los procesos sean procesos en continuo. En biotecnología y en procesos de fermentación es muy frecuente que sean procesos en discontinuo, aunque algunos ya empiezan a funcionar
en régimen semicontinuo, continuo o discontinuo alimentado. Pero la operación en discontinuo en el caso de la fermentación es súper habitual. Y finalmente, pues en general los procesos de fermentación se caracterizan por tener un bajo consumo energético, aunque a mí esta característica siempre me gusta ponerle el asterisco de que en cualquier proceso de fermentación, como en cualquier proceso químico, hay que tener mucho cuidado de analizar perfectamente bien todos los consumos de utilities y de químicos del proceso, ya que no por ser un proceso bio, va a ser un proceso que sea medioambientalmente sostenible. Va a ser importantísimo hacer un buen seguimiento de todos esos parámetros. Y bueno, aunque me consta que lo sabéis, pues ¿dónde se producen los procesos de fermentación? En reactores. Y esos reactores químicos en los que se llevan a cabo los procesos de fermentación están diseñados específicamente para este tipo de procesos y se suelen denominar ya sea fermentador o bioreactor. Em, ¿Por qué hablamos del etanol? Bueno, pues el etanol es un producto químico y de de relevancia en la industria, fundamentalmente porque se usa como componente de las gasolinas. Ahí hay dos posibles estrategias. Se puede usar como por mezcla directa, es decir, blending directo con la gasolina, o bien en forma del compuesto químico etil terbutil éter, que aparece en la diapositiva. Si aquellos de vosotros que tengáis un coche de gasolina, cuando vayáis a repostar, veréis que siempre hay dos surtidores de gasolina, el de la gasolina de 95 y la gasolina de 98 octanos. Generalmente, en la gasolina de 95, el componente bio que lleva es etanol, que se mezcla directamente con la gasolina. En cambio, en el caso de la gasolina de 98, suele ser ETBE. ¿Por qué se hace esta transformación? Pues porque el etanol posee algunas características que no son tan ventajosas para su uso en mezcla directa con gasolinas. Pues, es bastante polar, es un compuesto con alto contenido en oxígeno. Eso da lugar a una serie de dificultades, de problemas que se pueden solucionar parcialmente transformándolo en ETB y metiéndose ETB como componente de la gasolina. Además del uso como combustible, el etanol también se usa en muchos otros sectores. En el sector de la química, para la producción de bioetileno. Esta aplicación es una aplicación muy específica que se da solo en Brasil, o muy especialmente en Brasil, donde, como veremos más adelante, es uno de los principales productores de etanol a nivel mundial. Allí hay algunas empresas que se dedican a deshidratar ese etanol para transformarlo en bioetileno y ese bioetileno usarlo como materia prima para la producción de productos químicos, fundamentalmente polietileno biobasado. Además de los usos como combustible, hay otros muchos usos para el bioetanol en otros ámbitos de la industria, tanto en la industria química como en la industria de alimentación o bebidas. Y estos son los usos actuales del etanol, que ya son bastante importantes, pero el etanol además tiene la ventaja de que su química es bastante rica y se puede transformar en muchos otros compuestos. Por eso hablamos de usos futuros del etanol. Y es que el etanol pues, va a poder habilitar nuevas rutas de producción de combustibles, tanto del rango de gasolinas como el rango de combustibles sostenibles de aviación, SAF, Sustainable Aviation Fuel, y la producción de materiales sostenibles a través de su transformación en etileno. Esta diapositiva pues, redunda un poco en el mensaje que daba antes. El etanol es una molécula muy versátil que va a poder o va a permitir a Repsol pues, cumplir con sus objetivos de descarbonización en el rango de las gasolinas, en el rango de los combustibles de aviación, quizás también en el rango de combustibles marinos, en el rango de la química e incluso en la producción de hidrógeno, ya que se puede producir hidrógeno a través del reformado del etanol. Y este esquema, pues no, tampoco voy a entrar en el detalle, simplemente que sepáis que, bueno, para la producción de etanol hay muchas rutas posibles que se pueden utilizar. Hoy vamos a comentar solo algunas de ellas. Y como veis, pues una vez que ya tienes la molécula de etanol,
puedes ir a transformarlo a prácticamente pues, cualquier combustible de transporte por carretera, de aviación, marino, producto químico o incluso hidrógeno vía reformado. Vale. ¿Hasta aquí bien? ¿Tenéis alguna duda? Vale. Seguimos. Como decía, el etanol es el producto de fermentación estrella. Prácticamente todo el etanol que se produce en el mundo se obtiene por fermentación. Hay una muy pequeña producción que es por vía química, por hidratación del etileno, pero ya os digo que es una fracción mínima del etanol que se produce a nivel mundial. Y esa producción ha ido evolucionando, está evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente el etanol se producía a partir de materias primas, lo que llamamos crops, cultivos energéticos. Se transformaba maíz, caña de azúcar, se transforma maíz, caña de azúcar, trigo, remolacha, todo materias primas que compiten con la alimentación. Eso hizo que cuando el mercado de producción de etanol empezó a ampliarse, a expandirse y a aumentar el número de plantas de producción de etanol en el mundo, se vio que había un efecto adverso que no se había previsto previamente, y es que había una competencia entre la producción de etanol y la producción de alimentos. Esa competición o esa competencia entre unos y otros hizo que eh, se impusieran límites al crecimiento del mercado del etanol para evitar que hubiera esa competición. Ese etanol que proviene de alimentos, de materias primas que compiten con la alimentación, es el llamado etanol de primera generación. Visto que este tiene limitaciones ambientales y sociales, pues se pasó vamos a intentar hacer que este proceso de producción de etanol sea lo más sostenible posible. Y se saltó al etanol de segunda generación, el etanol 2G. En ese caso, se intentó que las materias primas a partir de las cuales se produjera el etanol fueran materias primas lo más sostenibles posibles. Y ahí se pasó a trabajar con residuos. Residuos de cultivos, residuos forestales, residuos agrícolas, de la industria o residuos municipales. Ha habido multitud de proyectos para desarrollar tecnologías para producir etanol a partir de estas materias primas. Ese etanol de segunda generación está actualmente en desarrollo, aún no es una realidad industrial madura, solo hay unas pocas plantas en el mundo y como ya veremos más adelante, pues es bastante más complicado, aparte de bastante más caro, bastante más complicado de producir. Pero además que hay problemas tecnológicos asociados a este etanol y es que todas estas materias primas en general son ricas en, en lignina y ese contenido de lignina tan elevado en estas materias primas impone problemas en el proceso. Eso hizo que se saltara a otras materias primas que fueran más sencillas de transformar y ahí se empezó a trabajar con algas, tanto microalgas como macroalgas. El etanol producido a partir de algas, tanto de microalgas como de macroalgas, sería el etanol de tercera generación. Si el etanol de segunda generación, os decía que es un etanol, una industria poco madura, el de tercera generación es aún más madura, está aún en fase de I+D. Y lo que se está viendo es que los rendimientos son bajos, el desarrollo de la tecnología está siendo lento y a la vez la sociedad está pidiendo procesos que remuevan, que eliminen o retiren CO2 de la atmósfera. Y eso ha dado lugar al desarrollo de procesos para la producción de etanol de cuarta generación. Es el etanol que se produce a partir de CO2, o bien CO2 de captura de las industrias, o bien CO2 de captura de la atmósfera. Ese etanol capturado, ese etanol procedente de CO2 capturado, es el etanol de cuarta generación. Y para sorpresa de muchos, en este caso hay algunos tecnólogos que están ya consiguiendo llevar procesos de producción de etanol a partir de CO2 a escala industrial. Y al final de la charla veremos un caso. Por tanto, como veis, cuando hablamos de etanol, hay diversas generaciones de tecnologías de producción de etanol y no todas son igual de maduras.
Esta clasificación de las tecnologías de producción de etanol por generaciones es una tecnología es una clasificación muy académica. Cuando los que trabajamos en el mundo del etanol, cuando hablamos del etanol em, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de los productos que la regulación energética nos permite poner en el mercado, tenemos que adaptar nuestro lenguaje a lo que indica la legislación. Así, el etanol de primera generación sigue siendo etanol de primera generación o etanol convencional, pero estos etanoles a partir de residuos o a partir de algas, desde el punto de vista legal se denomina etanol avanzado. Y el etanol producido a partir de CO2, con el consumo de hidrógeno verde para reducir el CO2 y transformarlo en etanol, sería un etanol, un electrofuel, un electrocombustible. O en inglés, RFNBO, Renewable Fuel de Non-Biological Origin. Estas denominaciones, que son las denominaciones legales que establece la Directiva de Renovables, no hacen exclusivamente mención a la materia prima a partir de la cual se obtienen. Además de las materias primas, es necesario que se cumplan una serie de requisitos que están establecidos en la regulación. Las materias primas tienen que ser aquellas que están incluidas en uno de los anexos de la Directiva de Renovables, que lista las que son elegibles para la producción de combustibles avanzados y las que no. Y además, las emisiones del producto comparadas con las emisiones del producto de un combustible equivalente de origen fósil, tienen que ser un 65% más bajas, en el caso de los biocombustibles avanzados. Y en el caso de los RFNBOs, además de ser producido a partir de CO2 e hidrógeno electrolítico, deben ser capaces de demostrar que tienen o que suponen un ahorro de emisiones de más del 70% respecto al combustible fósil equivalente. Como veis, pues para poder poner un biocombustible avanzado o un RFNBO en el mercado, es necesario cumplir con una serie de requisitos legales bastante más difíciles de cumplir de lo que podría parecer a primera vista. En esta diapositiva, pues, resumo un poco cómo está la regulación europea en materia de combustibles renovables y cómo esa regulación europea está impulsando la producción de etanol. Aquí hablamos de tres directivas o de tres reglamentos distintos que cada uno por su lado está impulsando la producción de etanol. La primera es la Renewable Energy Directive, que es la red. Es la directiva de energías renovables, que es la que establece cuál debe ser el grado de descarbonización o de introducción de energías renovables en el pool de energía que se usa a nivel europeo. Esta directiva establece objetivos globales a nivel de de toda la producción de energía en Europa, tanto energías eléctricas como eh, combustibles eh, para la movilidad por carretera, aviación, etcétera. Bueno, pues esta directiva ha establecido una limitación del 7% a los biocombustibles de primera generación y un subobjetivo de combustibles avanzados del 5,5% que debe cumplirse en 2030. Esto está haciendo que, por un lado, no se espere que siga aumentando la producción de biocombustibles de primera generación, ya que con la producción actual ya se alcanza a ese límite del 7% que se pretende incluir como máximo en los combustibles para el transporte por carretera. Y va a requerir un crecimiento muy importante de la producción de biocombustibles avanzados en Europa, ya que con la producción que hay actualmente no se puede llegar a alcanzar este objetivo que se ha establecido. La regulación de combustibles de aviación, la ReFuel,
está estableciendo objetivos muy retadores en producción o introducción de combustibles avanzados o combustibles sostenibles en aviación. En esa diapositiva, sí, si es la gráfica de abajo, veis cómo conforme pasa el tiempo, conforme para los próximos 25 años, esta regulación ya está incluyendo, está introduciendo objetivos de introducción de Sustainable Aviation Fuel, de eh, combustible de aviación sostenible de origen biológico y de combustible de aviación sostenible de origen electrocombustible, bastante retadores para los próximos 25 años. Pensar que en 2030 ese 6%, que parece poco, ya es un reto importante porque supone poner en marcha muchos proyectos industriales que no están construidos. Y finalmente la regulación en el sector marino también está dando a entender que se van a poner obligaciones bastante importantes para para la inclusión de combustibles sostenibles o combustibles verdes en el mundo del combustible marino, con una reducción de huella bastante importante. Aquí aún esta regulación aún está en pañales, aún no está bajada al terreno, pero ya se empieza a ver que va a ser necesario meter también etanol como combustible en- en combustibles marinos. Bueno, hasta aquí digamos, la introducción hasta aquí la introducción al etanol. Si ¿tenéis alguna duda? ¿Podemos continuar? Vale. Vale. Pasamos a hablar de cómo es la producción de etanol actual, cómo ha estado evolucionando en los últimos años y cómo es el mercado del etanol. Bueno, aquí tampoco me voy a meter en mucho detalle, pues un poco daros unas pinceladas de cómo es la producción de etanol en el mundo. Hay dos grandes productores de etanol en el mundo, Estados Unidos y Brasil. Entre los dos suman aproximadamente el 81% de la producción mundial, es decir, eh, son eh, con mucho superan a todo el resto de productores. Si os fijáis en la gráfica de de la izquierda, pongo eh, esta barrita de aquí, azul oscuro, sería la producción del tercer productor por importancia, que sería la Unión Europea, que ya es mucho menos de la quinta sexta parte de lo que produce Brasil. Es decir, nos llevan años de ventaja. Como decía, Estados Unidos es el principal mercado del etanol, tanto como productor como consumidor, y además es el principal exportador. Exporta pues, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Sudamérica y a la zona de Asia-Pacífico. El segundo mercado de etanol en el mundo es el de Brasil, que además es un caso muy característico porque es un país en el cual se ha dado un gran impulso al consumo interno del etanol, y las políticas que ha llevado los diferentes gobiernos han hecho que se favorezca mucho la mezcla del etanol producido en Brasil con gasolina, y hace que sea el país con la tasa de blending con gasolina más elevada, del torno al 50%. Es decir, si condujéramos por Sao Paulo y pusiéramos gasolina en nuestro vehículo, el 50% de lo que pusiéramos en el depósito de nuestro coche sería etanol, y el otro 50% gasolina fósil. Para que os hagáis una idea, lo habitual en España es que sea un 5% como máximo. Y nosotros, la Unión Europea, seríamos el tercer player en importancia, muy lejos de los otros dos países que van en cabeza. Un aspecto importante es que, aunque hablemos de producción de etanol, la producción de etanol es muy diferente en estos distintos países. Eh,
en función de, como decía, esta producción de etanol depende de materias primas renovables que estén disponibles en el ámbito geográfico en el que se pone la planta. Claro, el clima de Estados Unidos, el clima de Brasil o el clima de Polonia, pues no son iguales. Y el tipo de cultivos que se puede poner en cada país, pues van a ser también muy diferentes. Por eso en Estados Unidos la principal materia prima es el maíz, que procede de las grandes plantaciones de cereales del medio oeste americano. Y hay una producción muy pequeña de etanol de origen celulósico que aprovecha la fracción fibrosa del maíz en estas plantas de producción de maíz, perdón, de producción de etanol de primera generación a partir de maíz. Cuando acaba el proceso, el residuo fibroso no transformado en etanol en la planta de primera generación se lleva a una segunda planta más pequeña que lo transforma en etanol. Esas tecnologías son tecnologías que se llaman tecnologías 1.5G. No llega a ser una tecnología de segunda generación, es una tecnología intermedia. En Brasil, en cambio, la principal materia prima para la producción de etanol es la caña de azúcar, de la cual hay grandes plantaciones en el interior del país. Aunque en los últimos años pues, han empezado a aparecer plantas de producción de etanol de segunda generación, usando para ello como materia prima uno de los principales residuos agrícolas asociados a la explotación de la caña de azúcar, que es el bagazo. Y en Europa el escenario es mucho más variopinto. En cada país predomina una u otra materia prima en función del país que se trate. Por ejemplo, en España, la principal materia prima para producción de etanol es el maíz. En otros países como Francia, por ejemplo, pues también se usa remolacha azucarera. Y si nos vamos a otros países fuera de estos tres primeros ámbitos, como pueden ser India, China o Tailandia, pues aún aparecen más materias primas que no tienen sentido, que no tienen sentido en otras geografías, como pueden ser el arroz, la mandioca, las melazas, etcétera. Por tanto, la primera conclusión es que, aunque hablemos de producción de etanol, cuando hablemos de producción de etanol en diferentes países, estaremos hablando de procesos diferentes que estarán transformando materias primas distintas. Y si os fijáis, siempre os he dicho que la mayor parte de las materias primas que se están usando en la actualidad son materias primas que compiten con la alimentación. Por tanto, la mayor parte del bioetanol que se está produciendo en la actualidad es etanol de primera generación. Esta sigue siendo una diapositiva un poco de contexto. Como veis, el mercado de producción de etanol ha crecido bastante rápidamente en las últimas 2 décadas, especialmente en Estados Unidos y en Brasil. A partir de 2007 pues, se ve un salto bastante cuantitativo en la producción de etanol, que prácticamente pues, se ha más que duplicado. En los últimos años sigue creciendo, no con tanta velocidad como en los años precedentes, pero es una industria que sigue creciendo en la actualidad. Ese crecimiento, como decía, se da sobre todo en Estados Unidos y también un poquito en Brasil, mientras que en el resto del mundo pues, es un crecimiento mucho más tímido. En Europa, si veis esta diapositiva de aquí, esta gráfica de la izquierda, nuestra producción de etanol es muchísimo más baja que la de Estados Unidos y la de Brasil, sería la barra amarilla que hay aquí al fondo. Y si os dais cuenta, mientras que en Estados Unidos y en Brasil han apostado por la producción de etanol como biocombustible y la producción de combustibles a partir de lípidos es bajita, que sería la barra azul. En Europa el caso es justo el contrario. Europa ha apostado muy fuertemente por la producción de biodiesel y HVO y ha dejado bastante de lado el desarrollo de la industria del etanol, algo que ahora parece que está empezando a revertir. Bueno, una vez que ya hemos puesto un poco el... eh, hemos explicado un poco cómo está la producción de etanol en el mundo, cómo están cuáles son los principales productores, cuáles son los principales mercados, cuáles son las principales materias primas que se utilizan para la producción de etanol. Vamos a empezar a hablar ya de tecnologías. Bueno, el primer grupo de tecnología de producción de etanol va a ser las tecnologías de primera generación. Aquí, de nuevo, quiero hacer esa salvaguarda. Aunque hablemos de el etanol se produce por fermentación, cada vez que estemos cambiando la materia prima a partir de la cual se produce etanol,
la tecnología va a cambiar y vamos a ver cómo de importante es esa selección de la materia prima para determinar qué tecnología se debe usar para convertirla en etanol por fermentación. Como decía, el principal factor que va a afectar a la selección de la tecnología es cuál es la materia prima que se está usando para la producción de bioetanol. Y aquí, pues, esta gráfica es un poco repetición de lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Cada país tiene una serie de materias primas para la producción de etanol que son diferentes. En Estados Unidos predomina el maíz, en Brasil predomina la caña de azúcar y en el resto de países se da una mezcla de varias materias primas. Cada planta de producción de etanol, cuando define cuál es la materia prima a partir de la cual va a producir ese etanol, deberá seleccionar la tecnología que mejor se adapte a dicha materia prima. Y para no hacer esto excesivamente complicado, pues vamos a hablar de dos grandes grupos de tecnologías. Tecnologías para materias primas basadas en azúcar o tecnologías para materias primas basadas en almidón. Pues para eso tenemos que saber cuáles son las materias primas basadas en azúcar y cuáles son las materias primas basadas en almidón. Materias primas basadas en azúcar, pues son la caña de azúcar y la remolacha. Estos son dos cultivos que se usan para la producción de azúcar de mesa. La caña de azúcar fundamentalmente en Brasil, aunque también se produce algo de caña de azúcar en India y en algunos países del sudeste asiático. Y la remolacha, que es la materia prima a partir de la cual se produce azúcar, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Tanto la caña de azúcar como la remolacha poseen azúcar en forma de una molécula sencilla, la sacarosa. Esa sacarosa es el azúcar de mesa. El azúcar que usamos habitualmente en casa, que el azúcar blanquilla habitual, eso es sacarosa. La sacarosa es un disacárido, es un dímero formado por la unión de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, como veis en esta fórmula. Y este dímero, este disacárido, es una molécula que ya es directamente utilizable por la levadura. Puede ser directamente transformada a etanol por la levadura sin mayor complicación. Esto hace que los procesos de producción de etanol por fermentación de eh, azúcar proveniente de caña de azúcar o de remolacha sean procesos relativamente sencillos, ya que directamente el azúcar que está en estas materias primas es fermentable. Si vamos a la parte de abajo y pasamos a las materias primas basadas en almidón, como son el maíz, el trigo, la mandioca, estos maíz y trigo son cereales, la mandioca es un tubérculo. Si tú tomas un grano de maíz, no estás tomando algo que sea dulce, el dulzor del maíz es bastante suave, digamos. Eso es porque en el maíz el azúcar no está como disacárido, no está en forma de sacarosa ni en forma de monosacárido, sino que está en forma de un polisacárido, de un polímero, que es el almidón. El almidón es un polímero con una estructura relativamente compleja, bastante ramificada, y que no es directamente fermentable por las levaduras. Por tanto, si queremos fermentar los azúcares del almidón o si queremos fermentar los azúcares del maíz, del trigo o de la mandioca, será necesario hacer una hidrólisis para liberar los monómeros que están formando dicho almidón. Esto hace que los procesos de producción de etanol a partir de materias primas basadas en almidón sean procesos que tienen una complicación tecnológica adicional respecto de los anteriores. Vale, pues entendido esto, podemos ver ya cómo son los procesos de un tipo de materias primas y de otras. Empezamos con las materias primas basadas en azúcar, que son las que son más sencillas de transformar. Aquí tenéis el esquema de cómo funciona una planta de producción de etanol a partir de caña de azúcar. Todo empieza por la introducción de la materia prima, que se mete en la planta y se somete a una operación de triturado o crushing. En ese triturado se separan dos fracciones. Por un lado, el azúcar en forma de sacarosa, aunque puede haber también algo de glucosa o fructosa que puede haberse hidrolizado durante el proceso, que se lleva directamente a la unidad de fermentación y es fermentada por la levadura para producir etanol.
Y otra fracción que es el bagazo. El bagazo está compuesto por todos aquellos componentes de la biomasa que no son sacarosa, que no es azúcar, que no es el azúcar de mesa. Son componentes que forman parte del tallo de la planta de la caña de azúcar. Fundamentalmente, pues es celulosa, hemicelulosa y lignina. Esa, ese bagazo no es directamente fermentable, lo que se hace es que se separa de los azúcares, se seca mínimamente y se lleva a una caldera de cogeneración para quemarlo y aprovechar ese residuo del procesado de la caña de azúcar para la obtención de energía. Fundamentalmente, pues el vapor y la electricidad que se generan en esta planta de cogeneración. El vapor se usa in situ para cubrir las necesidades energéticas de la planta de fermentación, pues para el calentamiento de los tanques de fermentación, y para el calentamiento de las torres de destilación y las torres de deshidratación. La electricidad, por su parte, parte se utiliza in situ para alimentar los procesos de esta planta y el exceso sobrante se vierte a la red eléctrica y se vende como electricidad renovable. Nos hemos dejado los azúcares fermentando en esta unidad gris, la unidad de fermentación. Una vez que la fermentación ha acabado, esta fermentación pues típicamente será un proceso discontinuo que tardará pues durará en torno a las 48 o 72 horas. Una vez acabada la fermentación, el caldo de fermentación que contendrá eh, los compuestos que no han sido transformados, el etanol, todo el agua del proceso y la levadura se llevan a una unidad de separación sólido-líquido. El sólido, la levadura que está en forma de sólido, se separa del proceso y se recicla de nuevo a aguas arriba para volver a usarla en un nuevo ciclo de fermentación. Y el resto del caldo de fermentación, en el cual ya hemos eliminado la mayor parte de la levadura, se lleva a una unidad de acidificación. En esa unidad de acidificación se añade un ácido que permite precipitar el resto de levadura que no haya sido separado adecuadamente en la etapa anterior y el caldo clarificado se lleva a la unidad de destilación donde se separan por un lado eh, por cabeza el etanol que se lleva ya a los tanques de producto y por fondo de las columnas de destilación se separa una fracción líquida rica en compuestos orgánicos que sería la vinaza. Eh, ¿Tenéis alguna duda sobre este proceso? No. Bueno, pues seguimos. Estas biorefinerías de etanol 1G son biorefinerías muy eficientes. El rendimiento de transformación de los azúcares de la caña de azúcar en producto es muy elevado y además estas plantas tienen una elevada eficiencia energética, ya que eh, el, eh, se hace una gestión in situ de los residuos o de los subproductos que se generan en el proceso, el bagazo y la vinaza, de modo que se consigue producir un exceso de energía que permite el autoabastecimiento de la planta de producción de etanol y además verter parte de la energía a la red eléctrica, con lo cual eh, la eficiencia energética de estos procesos es bastante buena. Pasamos al segundo grupo de tecnologías, las tecnologías basadas en materias primas de tipo amiláceo, materias primas que contienen almidón. Para entender la dificultad de estas adicional que tienen estas tecnologías, pues hay que entender un poco qué es el almidón. Decía que el almidón es un polisacárido que está formado por unidades de glucosa que están unidas por un tipo de enlaces muy específicos que se llaman enlaces glucosídicos. Esos enlaces que se indican en la figura. El almidón se encuentra en los vegetales formando gránulos que son relativamente compactos e insolubles, que tienen una estructura semicristalina. Esos gránulos, pues en principio son insolubles y no se hidratan fácilmente. Para poder hidratarlos es necesario tratarlos con calor.
un ejemplo de esta dificultad de la hidratación del almidón, pues una patata es en un gran porcentaje almidón. Si tú metes una patata en agua, la patata no se hincha, no se hidrata, no absorbe ese agua. ¿Qué tienes que hacer para que absorba ese agua y el almidón de la patata se hidrate? Hervir la patata. Bueno, pues cuando tratas la patata con calor y agua, consigues que el almidón se hidrate, vemos como la textura de la patata cambia completamente y lo que está pasando ahí es que el almidón de la patata se está hidratando, está absorbiendo agua y se está formando esa estructura de gel. Bueno, ese proceso de formación del gel, de gelificación del almidón, es importante porque lo vamos a ver que forma parte del proceso de producción de etanol que vamos a ver a continuación. Además, el almidón en realidad tiene dos componentes que son estructuralmente distintos, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un eh, almidón polimérico que posee solo un tipo de enlaces que se llaman enlaces alfa 1,4. Se llaman así porque se producen por la unión entre el carbono 1 de una glucosa y en el carbono 4 de la glucosa siguiente. Carbono 1, carbono 4. Esos enlaces alfa 1,4 determinan una estructura lineal que es la estructura que tiene la amilosa, una estructura lineal. En la amilopectina encontramos dos tipos de enlaces. Los enlaces 1,4, igual que tiene la amilosa, pero adicionalmente hay otros enlaces que son los enlaces 1,6, que son entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de la glucosa siguiente. Esos enlaces 1,6 permiten que la estructura de la amilopectina sea una estructura ramificada y hacen que sea una estructura que tenga una conformación bastante distinta. Como decía, el almidón no se puede fermentar directamente y es necesario hidrolizar el almidón para transformarlo en azúcares sencillos, en azúcares libres y poder fermentar dichos azúcares. Para poder hacer esa fermentación serán necesarios dos tipos de enzimas, las amilasas y las glucoamilasas. Las amilasas son enzimas que cortan por el centro de la cadena y van rompiendo la cadena del, del almidón, generando fragmentos más pequeños. Esos fragmentos más pequeños que se obtienen por acción de las amilasas sobre el almidón son las denominadas dextrinas. Las amilasas, por tanto, cortan en mitad de la cadena y generan fragmentos más cortos. En cambio, las glucoamilasas solo actúan sobre los extremos de las cadenas y van liberando moléculas de glucosa individuales. Y son capaces de actuar tanto sobre los enlaces 1,4 como sobre los 1,6, mientras que las amilasas solo actúan sobre los enlaces 1,4. Por tanto, si queremos, ¿veis? Pues, por ejemplo, en este esquema de abajo se ven la amilasa y la glucoamilasa actuando sobre la molécula de almidón. Estas flechitas verdes serían los cortes que van metiendo la enzima amilasa sobre la molécula y cómo van liberando moléculas más pequeñas. Y estas flechitas amarillas que se ven regular son los cortes que va introduciendo la glucoamilasa y cómo finalmente se liberan las moléculas de glucosa individuales. Este proceso de hidrólisis enzimática con las amilasa y la glucoamilasa se pueden hacer de dos formas. Se puede hacer de dos tipos, se puede diseñar el proceso de dos formas diferentes. Como un proceso de hidrólisis simultánea o de hidrólisis secuencial. Lo más habitual es que sea una hidrólisis simultánea. Vale. Una vez que ya hemos entendido cómo es la estructura de la amilasa, del almidón, perdón, y cómo se hidroliza el almidón, pues aquí en esta diapositiva tenemos el esquema de producción de etanol a partir de materias primas basadas en almidón. En este caso partiríamos de la materia prima, por ejemplo, de maíz. El maíz se metería a la planta y se llevaría a un proceso de molienda. En esa molienda pues, se obtiene una especie de harina de maíz, un sólido. Un sólido además que no es muy hidrofílico.
Ese sólido se alimentaría a la planta de licuefacción y sacarificación. ¿Qué hacemos en esa planta? Pues a esa harina alimentada al hidrolizador se le añade agua y se calienta, de modo que se cocina la harina de maíz. Se consigue que el almidón de la harina de maíz se hidrate, forme una estructura de gel y tienes una disolución altamente viscosa de almidón muy concentrado. Una vez que ya tienes ese gel de almidón muy concentrado, se añaden las enzimas para que empiece el proceso de hidrólisis. Y son las dos enzimas que hemos visto antes, la alfa-amilasa y la glucoamilasa. Este proceso de hidrólisis, que tiene lugar pues, a unas temperaturas relativamente moderadas, por debajo de los 60-70 grados, acaba cuando el conjunto de todas las moléculas de almidón se han hidrolizado y se han convertido en moléculas de glucosa individuales. Una vez que este proceso de licuefacción y de sacarificación se ha completado, el caldo que contiene la glucosa en disolución pasa a la unidad de fermentación. Se añade la levadura y esa levadura ya puede fermentar los azúcares, los monosacáridos que se han liberado en la etapa anterior. El caldo de fermentación, una vez acabada la fermentación, se pasa a la unidad de destilación y deshidratación. Finalmente, pues como antes, separaríamos los dos productos. Por un lado el etanol en la cabeza de columna y en el fondo de las columnas de destilación se separa una vinaza. Vale. Primera diferencia con el proceso de la caña de azúcar. Aquí no se separa un bagazo que se pueda valorizar energéticamente, con lo cual este proceso de producción de etanol a partir de maíz requerirá de más energía externa que el proceso de producción de etanol a partir de caña de azúcar. Necesitarás una fuente de vapor y una fuente de electricidad externa. Con lo cual, ya nos da una idea de que este etanol va a ser menos sostenible en cuanto a sus parámetros ambientales, su huella de carbono, que el etanol de maíz, que el etanol de caña de azúcar. Y si os acordáis, después de la etapa de fermentación, en el caso de la producción a partir de caña de azúcar, había un reciclado de la levadura para reutilizarla en el proceso. En este caso no es posible porque a la salida del proceso de fermentación aún quedan bastantes sólidos que no han sido transformados en el proceso. Aún quedan todas las proteínas del grano de maíz, toda la fibra celulosa, hemicelulosa, lignina del grano de maíz que no ha sido transformada. Y para evitar que esos componentes se vayan acumulando en el sistema, se evita la recirculación de la levadura. Por contra, como todos esos elementos que hemos dicho, las proteínas, la celulosa, la fibra, las ligninas, no se retiran del proceso y llegan hasta el final, van a separarse dentro de esta fracción que denominamos vinaza. Esa fracción que llamamos vinaza se va a llevar a una unidad de separación para separar los sólidos, la fracción líquida se va a evaporar, el evaporado se va a incorporar con los sólidos y al final se va a llevar a una unidad de secado y se va a tener un producto que se llama DDGS, Distillers Dry Grains with Solubles. Esos Distillers Dry Grains with Solubles es un subproducto sólido que se obtiene tras secar todos los residuos no fermentados procedentes del maíz que hemos alimentado originalmente a la planta. Este subproducto es un subproducto muy concentrado en nutrientes, con un potencial para ser utilizado como alimentación para alimentación animal, que se vende como subproducto en estas plantas de producción de etanol. De modo que todas las biorefinerías basadas en materias primas de tipo amiláceo suelen recuperar al final del proceso como subproducto los DDGS que se venden para la fabricación de piensos para alimentación animal. Vale. Este etanol, gracias a
este proceso integrado en el cual se obtiene más de un producto y que se valoriza completamente la materia prima, pues es un proceso bastante eficiente también y que permite obtener un etanol con un coste bastante competitivo. Eh, Como decía, el maíz es la principal materia prima para la producción de etanol en Estados Unidos. En Europa también es la más importante, aunque no es la única. Y de hecho, en España tenemos 3 plantas de producción de etanol que están en Cartagena, Coruña y Salamanca. Son 3 plantas bastante grandes que producen en torno a 600.000 litros de etanol al año entre las tres y que utilizan como materia prima fundamental el maíz. Bueno, y ya para acabar con esta sección, pues aquí tenéis una comparativa de cómo cambian los procesos de producción de etanol en función del tipo de materia prima que se alimenta el proceso. Arriba tenéis la producción a partir de caña de azúcar, una materia prima del tipo sugar-based, basada en azúcar, y abajo el proceso de producción a partir de maíz, que es una materia prima starch-based, basada en almidón. Como veis, eh, hay las unidades o el orden de los procesos es bastante semejante. La principal diferencia, la unidad de licuefacción y secarificación, y en el caso de la planta de maíz, y la unidad de cogeneración en el caso de la caña de azúcar. Vale. Como decía, etanol de primera generación, existen numerosas plantas a lo largo del mundo. Todas ellas producen a partir de materias primas que pueden ser diferentes. Cada planta puede ser un mundo en función de qué alimentación se esté utilizando como materia prima. Vale, pues ya nos tocaría pasar a la segunda parte de la clase, que es la parte de la producción de etanol de segunda generación. Si os parece, hacemos una breve pausa de 5 minutos y a las 16:06 continuamos, ¿vale? 6 ahí, ¿verdad? Vale, Estamos dadme aquí. 5 minutos. Perfecto. Pues dadme 5 minutos y a las 16:06 estamos de vuelta.
Bueno, si os parece, continuamos. Vale. Pasamos ya a la segunda parte de la charla. Vale. Ya hemos visto cuáles son las principales tecnologías para la producción de etanol de primera generación y ahora pasamos a las de segunda generación o de etanol avanzado. Como decía un poco en la introducción, para que el etanol que se produce en las plantas de fermentación tenga la consideración de etanol avanzado y que por tanto cumpla con los objetivos que establece la Directiva de Energías Renovables, tiene que cumplir una serie de características. Y una primera característica es que debe estar producido a partir de materias primas que estén incluidas en un listado cerrado que establece la propia Directiva de Energías Renovables. En esta diapositiva pues veis cuál es esa lista de materias primas y en azul y naranja pues marcamos aquellos que son materias primas que podrían ser utilizadas para la producción de etanol. No os preocupéis porque no vamos a ver procesos para la producción de etanol a partir de todas estas materias primas. Solo nos vamos a centrar en dos tipos de materias primas. Eh, la materia prima K, las grape marks and wine lees, que se traduciría en español como em, orujos y lías vínicas. Y a partir de la materia prima E, que es straw, que serían las pajas de cereal. La razón por la que hay materias primas que están marcadas en azul y en naranja es porque las que están marcadas en azul proceden de la primera versión de la lista de materias primas elegibles para la producción de biocombustibles avanzados y las que están marcadas en naranja son procedentes de una ampliación, de una revisión que se ha hecho recientemente de esta lista, en la cual se han incluido una serie de materias primas que no estaban incluidas inicialmente y y que permiten ahora pues, tener acceso a otras materias primas que también podrían dar lugar a combustibles sostenibles. Empezamos con la primera materia prima, que es la más, digamos, el proceso más sencillo que vamos a ver hoy, que sería el proceso de producción de bioetanol avanzado a partir de residuos de la industria vínica. Hemos dicho que eran los orujos y las lías vínicas. Los orujos es un residuo sólido que se obtiene a partir bueno, poner el puntero. Estos serían los orujos, es el residuo sólido que se obtiene cuando se hace el pisado de la uva y está formado básicamente por las pepitas de la uva y las pieles del grano de uva. Este residuo es fundamentalmente sólido, tiene un bajo contenido de etanol, en torno al 3-5% en volumen, y, y ese etanol se puede recuperar y sería eh, una fuente de etanol elegible como biocombustible avanzado. Las lías, que es esto que vemos aquí abajo, es otro residuo del proceso de producción de vino y esas lías son el residuo sólido que queda en los fondos de los tanques de fermentación vínica y que puede tener un contenido en alcohol bastante más alto que el anterior, pues ya en torno al 10-14%. Todas las empresas de producción de vino, ya sea vino de la peor calidad o el vino de mejor calidad, generan estos dos tipos de residuos. Aproximadamente de toda la producción de alcohol por fermentación en la industria vínica, aproximadamente el 10% de ese alcohol acaba en alguno de estos dos residuos. Estas empresas de producción de vinos tienen la obligación de enviar estos residuos a destilerías para que se recupere ese etanol y se pueda aprovechar en el mercado. Aquí tenemos lo mismo que os decía antes. Los residuos no son... no es fácil mover los residuos y lo más habitual es que las industrias que tienen que aprovechar los residuos se establezcan allá donde los residuos se generan. De modo que hay en torno a 20 destilerías en toda España que están localizadas cerca de la zona donde se producen estos residuos vínicos. Como podéis imaginar, pues en Castilla-La Mancha, que es una comunidad en la cual hay bastante producción de vino, pues hay bastantes de estas destilerías. En las destilerías se generan tres grados de producto.
el aguardiente de orujo, que se produce por destilación de los orujos, que es un producto que tiene entre un 30 y un 59% de etanol y que se usa habitualmente como lo que se llama uso en boca, es decir, que se usa para consumo humano. El segundo producto sería el alcohol bruto, que es un alcohol que tiene una pureza del 92%, que se obtiene también a través de la destilación de orujos. Y el tercero es el alcohol neutro o alcohol rectificado, que tiene una pureza algo superior, se llega hasta el 96% de pureza y que se obtiene por la destilación de excedentes y lías. El alcohol neutro generalmente es de uso industrial, se usa para la industria química en general, pero el alcohol bruto, el del 92%, en su mayoría se lleva a plantas de deshidratación. En España existen 4 plantas de deshidratación. En esas plantas de deshidratación se termina de eliminar el exceso de agua del alcohol y se lleva a la calidad que te requiere la directiva de combustibles, la normativa de combustibles nacional. Y ese etanol que se genera en esas plantas de deshidratación es un etanol que tiene la consideración de etanol avanzado o etanol de segunda generación. Sí, bueno, para vuestro interés, en España hay unas 20 plantas de destilación y 4 plantas de deshidratación que procesan el alcohol bruto que se genera en las otras plantas de destilación. De hecho, una de esas plantas de deshidratación está muy cerca de Ciudad Real, así que si investigáis un poquito, pues podéis ver dónde se encuentra. Eh, Como decía, este proceso de producción de etanol, pues como podéis ver, es muy sencillo, aprovecha un residuo que se genera en relativamente gran cantidad, pero tenemos un problema. Es un proceso sencillo, es una tecnología madura y que es económicamente muy rentable, pero se basa en un residuo que es finito, que está limitado. No va a haber capacidad de crecer en la capacidad de producción de etanol avanzado procedente de este tipo de residuos porque no se generan más residuos en la industria vínica. Con lo cual, el etanol procedente de residuos vínicos está muy bien, pero si queremos seguir aumentando la producción de etanol avanzado, tenemos que irnos a otras materias primas de las que haya mayor disponibilidad. Y de ahí la necesidad de desarrollar procesos de producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica. Eh, no os voy a hablar en mucho detalle de cómo es la biomasa, de cómo se recoge, cómo se gestiona, pero sí una breve pincelada de qué tipos de biomasa se puede utilizar en procesos de producción de etanol o de otros productos de fermentación. Siempre estaremos hablando cuando hablemos de biomasa, estaremos hablando de cosas muy diferentes. Podemos tener biomasa forestal, biomasa agrícola, biomasa procedente de procesos industriales, biomasas de muy diferentes tipos. Para que esa biomasa sea una biomasa que dé lugar a productos que cumplan con la legislación de la Directiva de Renovables, tiene que ser biomasa que se considera residual. Es decir, no podemos talar un bosque para producir etanol, pero sí podemos utilizar la biomasa que se genera cuando se hace la limpieza de los bosques para evitar los incendios para producir etanol. No podemos cultivar maíz para producir etanol avanzado, pero podemos utilizar los residuos de biomasa que se generan en los campos de maíz para producir etanol. ¿Vale? Siempre tendrá que ser una biomasa que tenga un carácter residual. La biomasa no se genera en puntos localizados, su formación, su generación está muy dispersa en la geografía, con lo cual será necesario desarrollar una cadena logística para recoger esa biomasa allá donde se genere, procesarla, empaquetarla y moverla a las plantas en las cuales se transforma. La biomasa es relativamente heterogénea, no es igual la biomasa de pino, eucalipto, abeto, de una biomasa de una paja de cereal, por ejemplo. Van a ser muy, muy diferentes, con lo cual a la hora de diseñar los procesos de transformación va a tener que escogerse con qué calidad o calidades de biomasa se quiere trabajar. Como ventaja, pues
hay una alta disponibilidad de biomasa. Después veremos unos mapas de distribución de la disponibilidad de biomasa en toda Europa y veréis que España, pues, para algunos tipos de biomasa puede tener una ventaja. Esta biomasa se está usando ya en otros usos. Por ejemplo, hay plantas que usan la biomasa para producir energía eléctrica por combustión en calderas de biomasa. Y para el uso de la biomasa en plantas de producción de etanol va a ser necesario hacer un tratamiento previo que haga que el proceso sea suficientemente eh, eficiente. En este esquema veis un poco lo que os decía de las diferentes cadenas de valor de la biomasa. Aquí se definen 4 cadenas de valor de la biomasa. La biomasa de residuos forestales, aquellos que se generan en la gestión sostenible de bosques. La biomasa de residuos agrícolas, que es aquella que se genera una vez que se ha recogido el producto de un cultivo. eh, la biomasa que queda en el campo, que en ocasiones se recoge y en otras ocasiones se deja pudrirse en el propio campo. Biomasa procedente de la industria forestal, por ejemplo, eh, serrín de plantas de procesado de madera, recortes de madera que no se pueden utilizar para la generación de muebles, por ejemplo. Esos son residuos que se generan en una industria asociada a la madera. Y otras biomasas que se generan en la industria agrícola. Y pues tendríamos, por ejemplo, los alberujos de la industria del olivo. Bueno, pues todas estas biomasas se pueden utilizar para la producción de combustibles y productos químicos sostenibles. No todas las biomasas se adaptan bien a todas las tecnologías. Y de hecho, cuando hablamos de tecnologías de fermentación, básicamente las dos biomasas con las que se habla que se podría producir etanol mediante fermentación son las biomasas de residuos forestales y las de residuos agrícolas. Y entre estas dos, las de residuos agrícolas resulta mucho más sencilla de transformar que la de residuos forestales. Antes os decía que España es un país que puede tener una elevada disponibilidad de biomasa para la obtención de combustibles y de productos químicos. Y eso es cierto cuando hablamos de biomasa agrícola. Si os fijáis en el mapa de la izquierda, la intensidad del color en las zonas de España, pues hay determinadas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón también, en las que hay una elevada cantidad de biomasa disponible. En cambio, si nos fijamos en la producción de biomasa forestal, pues ahí está claro que España no es precisamente una potencia si nos comparamos con el centro de Europa. Por tanto, España tiene una oportunidad en la valorización de biomasa para la producción de compuestos de interés, pero sobre todo si nos fijamos en biomasas de origen agrícola. Cuando hablamos de industrias basadas en la transformación de la biomasa, pues tenemos que tener en cuenta una cadena de valor. Esa cadena de valor pues tiene una serie de pasos que se deben dar desde la materia prima, en este caso la biomasa, hasta el producto final, que en nuestro caso sería el etanol. Si os fijáis, lo que estamos hablando hoy, que son los procesos de producción de etanol, estarían ocupando los puestos 3 y 4 de esta, de esta cadena de valor. Incluiría los pretratamientos y el proceso de producción del combustible, en este caso del etanol. Pero para que para que la biomasa llegue a tu planta de producción de etanol, es necesario que se establezca previamente una industria que se dedique a la extracción de la materia prima, es decir, en este caso a la extracción de la biomasa. Ese upstream, ese paso de la cadena de valor en el cual se produce la recolección de la biomasa, pues tendrá que adaptarse a cada tipo de biomasa, pues a gestionar cultivos energéticos, a operar los bosques o a operar con los productores agrícolas adecuados. Y deberá adecuar la materia prima una vez que la haya recogido para que pueda ser transportada. El proceso de transporte y transformación de la biomasa, desde que se genera
hasta que se carga en el camión y se lleva a la planta en la en la que va a ser transformada, pues es una cadena de valor bastante más compleja de lo que podemos pensar. Y estas cadenas de valor, de valorización de biomasas, pues no siempre están bien establecidas. Existen algunas biomasas para las cuales la cadena de valor sí que existe, porque ya hay una valorización previa de la biomasa. Y es el caso, por ejemplo, de la paja de maíz. Cada vez que vamos en coche y vemos en los campos pacas de paja, pues generalmente es paja de maíz. Esa paja se suele utilizar o bien como cama de ganado o bien como combustible en plantas de producción de electricidad. Como hay una salida para ese subproducto, para ese residuo, existe una cadena de valor bien establecida. Para otras biomasas que a día de hoy no tienen una ruta de valorización clara, pues es una biomasa que no se recoge, no se recolecta y que se queda en el campo, en el bosque o que no se gestiona adecuadamente. Por tanto, para que un proceso de fermentación tenga éxito, habrá que asegurarse de que exista una cadena de valor aguas arriba que recupere esa biomasa que vamos a necesitar en nuestro proceso de fermentación. Supongamos que esa cadena de valor la tenemos ya establecida en la localización en la que queremos poner la planta y queremos poner una planta que se alimente de biomasa lignocelulósica. Vamos a considerar el caso más sencillo, que es el caso de una biomasa lignocelulósica procedente de una explotación agrícola. Por ejemplo, que trate paja de trigo o paja de maíz, como la que vemos en la diapositiva. El proceso de transformación de esa paja de trigo de maíz en etanol es el que tenemos en la diapositiva, que como veis es una variación un poquito más compleja que el caso que veíamos antes con caña de azúcar y maíz. Vamos a ir paso a paso viendo cada uno de estos pasos de producción de etanol. El primer paso sería un paso de acondicionamiento. ¿Por qué se requiere ese paso de acondicionamiento de estas materias primas? Pues fundamentalmente porque esto que vemos aquí, esta paja que vemos aquí, se recoge directamente del campo y no se hace ningún tipo de tratamiento para lavarla, para eliminarle impropios, para eliminarle contaminantes, etcétera. La paja que va a llegar a la planta es una paja que puede contener un elevado contenido en, en impropios, arenas, tierra, etcétera. Estos elementos inorgánicos no podemos dejar que entren en la planta de producción de etanol, ya que son bastante abrasivos y al cabo de meses o como mucho un par de años habrían acabado con los materiales de la planta de producción. Con lo cual es necesaria una unidad de acondicionamiento en la que se prepare la materia prima para meterse en la planta y evitar que haya problemas aguas abajo. En esta etapa de acondicionamiento, además, pues la paja vendría embalada, hay que cortar las cuerdas que atan las balas y hay que ajustar el tamaño de la paja de cereal para que no se produzcan atascos en la planta. Con lo cual, pues ahí ese acondicionamiento será una limpieza, una trituración y un desembalado, un desempacado. A continuación pasaremos a una etapa de pretratamiento, seguido de una etapa de hidrólisis enzimática, una etapa de fermentación, una etapa de destilación y deshidratación y luego una etapa de valorización del principal subproducto que sería la lignina. Vamos a ver estas unidades por partes. ¿Por qué hace falta una unidad de pretratamiento de la biomasa? Pues porque la estructura de la biomasa es una estructura tremendamente compleja. En esta diapositiva pues veis ahí un poco cómo es esa biomasa. En la biomasa tenemos tres materiales o tres componentes fundamentales: lignina, celulosa y hemicelulosa. La hemicelulosa y la celulosa son componentes poliméricos, los tres son componentes poliméricos. La celulosa y la hemicelulosa son polisacáridos, polímeros de azúcares. La celulosa es un polímero formado por unidades de glucosa que se unen con una estructura tal que hacen que la estructura de la celulosa sea extremadamente cristalina.
todas las cadenas de celulosa están muy fuertemente unidas unas con otras, de modo que dan lugar a una estructura muy empaquetada en la cual es muy difícil que se separen esas cadenas entre sí. La estructura de la hemicelulosa es distinta a la de la celulosa, está formada por más de un azúcar y generalmente pues se suelen encontrar silosa, arabinosa, manosa, galactosa, incluso otros azúcares un poco más complejos. Es decir, no está formada por un único tipo de azúcar, sino está formada por una mezcla de azúcares y además tiene una estructura amorfa. Esa estructura amorfa va a hacer que sea bastante más lábil, bastante más débil y se degrade más fácilmente que la celulosa. Y el tercer componente de la lignina es un componente que no está formado a base de azúcares y por lo tanto que no va a poder ser transformado a etanol. La lignina es un polímero formado por unidades de fenoles que están unidas mediante enlaces covalentes. Estos tres componentes, celulosa, hemicelulosa y lignina, están muy fuertemente unidos entre sí en los tejidos vegetales, de modo que esa unión tan fuerte que tienen entre ellos hace que sea muy difícil tratarlos, hidrolizarlos usando enzimas, como vamos a ver, y va a ser necesario un proceso de pretratamiento que separe físicamente esos tres componentes. Esto es lo que se resume en esta diapositiva. El pretratamiento en los procesos de producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica tiene como objetivo que esos tres componentes de la biomasa, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, se separen entre sí, dejen de estar tan finamente o tan fuertemente unidas entre ellas y que haya una mayor accesibilidad de las enzimas en el paso siguiente de hidrólisis. ¿Qué ocurre durante el pretratamiento? Pues lo que se intenta es que se separen esos tres componentes y a la vez hay que cumplir una serie de objetivos del proceso. Por un lado, hay que hacer que la siguiente etapa, que es la etapa de hidrólisis enzimática, sea lo más eficiente posible. O sea que el pretratamiento tiene que dejar la materia prima en unas condiciones que hagan que las enzimas funcionen o actúen de forma eficiente sobre la biomasa. Que se minimice la pérdida de azúcares, de modo que no haya pérdidas durante el proceso. Que sea un proceso de pretratamiento que no requiera compuestos que sean incompatibles con las enzimas o con las levaduras que se van a usar en el proceso de hidrólisis y fermentación aguas abajo, y que en esas condiciones de pretratamiento no se generen otros compuestos que puedan ser inhibidores de las levaduras o de las enzimas. Y además, por hacer la carta a los reyes, pues tiene que ser un proceso que requiera un consumo mínimo de energía, un consumo mínimo de productos químicos y equipos que no sean excesivamente caros para no comprometer la viabilidad económica del proceso. En el desarrollo de las tecnologías de producción de etanol se han estudiado un gran número de tecnologías de construcción de la biomasa. Todas estas tecnologías se pueden clasificar fundamentalmente en 4 grandes grupos: procesos de pretratamiento físicos, procesos de pretratamiento químicos, procesos físico-químicos y procesos biológicos. Es frecuente que algunas de las tecnologías no usen un único tipo de pretratamiento, sino que usen una combinación de ambos. Generalmente pues, se suele usar un pretratamiento físico, que puede ser molenda, trituración o sí, trituración de la materia prima para ajustar el tamaño de la partícula. Y de entre todos los tratamientos, el más utilizado es el tratamiento con vapor, que se denomina explosión con vapor, en combinación con el tratamiento con ácido diluido. ¿En qué consiste la explosión con vapor? Pues en esta diapositiva podéis ver una unidad de Steam Explosion de uno de los licenciantes más conocidos del ámbito, que está tomada de su propia página web. Son reactores horizontales en los cuales se introduce por uno de sus extremos la materia prima a presión mediante un tornillo sin fin. Esa biomasa se alimenta al reactor y en el reactor se alimenta a la vez vapor a alta temperatura. Eso hace que
durante el tiempo que la biomasa se encuentra dentro del reactor de Steam Explosion, se encuentra sometida a esa elevada temperatura y esa elevada presión y se producen una serie de transformaciones. Por un lado, la hemicelulosa, que hemos dicho que es el componente más lábil o más débil de la biomasa, se hidroliza, es decir, se rompen los azúcares que lo componen. Y por otro lado, la unión entre la lignina y la celulosa se debilita, de modo que se separan las fibras de celulosa de las fibras de lignina. La celulosa, que hemos dicho que es un polímero mucho más refractario y mucho más resistente que la hemicelulosa, no va a sufrir hidrólisis en estas condiciones y va a salir del proceso como celulosa tal cual salió, tal cual entró al proceso. Cuando esta biomasa, que se ha alimentado por uno de los extremos del reactor, llega al extremo opuesto, llega a una abertura por la cual sale al exterior y se produce una elevada una caída de presión. En el interior del reactor de explosión con vapor, la materia prima está a presión elevada. Cuando llega a este extremo, la biomasa se encuentra a presión ambiente y se produce una explosión de las fibras debido a la caída rápida de presión entre el interior y el exterior del reactor. Esa explosión de las fibras hace que las fibras se rompan, las fibras pasen a una estructura más abierta y esas fibras ya rotas sean mucho más fáciles de ser hidrolizadas por las enzimas que se van a usar en la siguiente etapa del proceso. Este proceso de Steam Explosion generalmente no se hace, se hace en combinación con el uso de ácido diluido como elemento catalizador del proceso de hidrólisis. Como decía, es un proceso que se hace a temperatura y a presión. La temperatura y la presión a la que se opera este reactor de Steam Explosion van a depender muchísimo de qué tipo de biomasa concreta estemos trabajando. Las biomasas más fáciles de hidrolizar requerirán condiciones más suaves, las biomasas más complejas requerirán condiciones más severas. Es importante no ir a condiciones excesivamente severas de presión y temperatura, porque a esas condiciones los azúcares que se van liberando en el proceso pueden empezar a sufrir reacciones de transformación y se convierten en compuestos que pueden ser inhibidores para la etapa de fermentación y podrían dar al traste con todo el proceso. Por tanto, esta etapa de transformación de la biomasa es una etapa crítica. Bueno, cuando salimos del proceso, decimos que hemos separado los tres componentes, celulosa, hemicelulosa y lignina. Es una separación física o microscópica porque las fibras de celulosa, hemicelulosa y lignina ya van a estar separadas entre sí, pero van a continuar en la misma corriente. No hay una separación de una corriente de lignina, una corriente de celulosa, una corriente de hemicelulosa. Todas continúan hasta el final del proceso en los mismos reactores. Esta materia, este sólido que sale del proceso de Steam Explosion se alimenta a un proceso de hidrólisis enzimática. Y ese proceso de hidrólisis enzimática, pues será parecido al proceso de hidrólisis enzimática del almidón, en cuanto a que se utilizan enzimas como catalizadores, pero es muchísimo más complicado. ¿A qué se debe esa mayor complejidad de la hidrólisis enzimática de la celulosa respecto de la de la lignina, respecto de la del almidón? Pues básicamente que la estructura de la celulosa es mucho más compleja y mucho más refractaria a la hidrólisis que la del almidón. Si os fijáis en este dibujo de aquí, podéis ver la comparación de cómo es la estructura cristalina de la celulosa con cadenas lineales, muy fuertemente unidas entre sí, muy empaquetadas entre sí, es prácticamente un cristal. Mientras que la estructura del almidón, tanto la amilosa como la amilopectina, son estructuras mucho más abiertas y que por tanto va a ser más fácil que las enzimas se acerquen a las cadenas y las vayan hidrolizando. Esta diferencia en la estructura hace que la cantidad de enzimas que se requiera para hidrolizar una celulosa sea una dosis mucho más alta de la cantidad de enzimas que se usa o que se requiere para hidrolizar un almidón. Y mientras que en el caso de la
del almidón decíamos que necesitábamos 2 tipos de enzimas para hidrolizarlo completamente. En el caso de la celulosa requerimos muchas más enzimas en mucha más mayor cantidad. En este esquema pues vemos un poco cómo son esas enzimas que se requieren en la hidrólisis de la celulosa. Aquí hablamos de 3 tipos, pero cuando hablamos es una simplificación también. Si os fijáis en las enzimas representadas con este bichito rojo, serían las endocelulasas. Son enzimas celulasas, enzimas que hidrolizan la celulosa y que lo hacen en una posición endo. Atacan dentro de la cadena de la celulosa. Y si os fijáis, están aprovechando esta zona de aquí, que es una zona amorfa. En la zona amorfa de la celulosa, las cadenas están menos empaquetadas, hay mayor espacio entre cadena y cadena, con lo cual la enzima puede entrar y puede hacer cortes. Lo que hace la celulosa, la endocelulasa, perdón, es que una cadena larga de celulosa la transforma en 2 cadenas más cortas. Es decir, va generando extremos en la cadena. Ahí entran a funcionar las enzimas azules, las exocelulasas. Las exocelulasas son enzimas celulasas, es decir, enzimas que hidrolizan la celulosa, pero que lo hacen desde los extremos. Son como comecocos que se van comiendo los 2 extremos de la cadena de celulosa y van liberando unidades de 2 azúcares, de 2 moléculas de glucosa, que es el disacárido llamado celobiosa. Ahí entra en funcionamiento la tercera enzima, que sería la beta-glucosidasa, que es una enzima que hidroliza la celobiosa, un disacárido, y lo transforma en 2 moléculas de glucosa, monosacárido. Por tanto, como mínimo tenemos 3 familias de enzimas. Las endocelulasas, exocelulasas y beta-glucosidasas. Todas estas enzimas mezcladas forman parte de una mezcla que se vende comercialmente, que se suele denominar cóctel enzimático, de actividad celulolítica. Esto que os cuento aquí, al final es una simplificación, porque realmente es aún más complejo de lo que os cuento. Hay otras muchas enzimas que se introducen en estos cócteles enzimáticos para hacerlos más eficientes, algunas oxidasas como las LPMO, y bueno, y además las exocelulasas que os decía que comían la molécula por los extremos, es aún más complicado porque las enzimas que comen un extremo y otro son diferentes. Los 2 extremos de la molécula de celulosa no son químicamente idénticos y se necesitan enzimas distintas para eh, hidrolizar cada uno de los extremos. Con lo cual, tenemos una hidrólisis enzimática que, como podéis ver, es mucho más compleja que la hidrólisis del almidón. Y no solo es más compleja, sino que además es más cara, y eso va a tener un importante impacto en el coste global del proceso de producción de etanol a partir de biomasa. Supongamos que hemos resuelto el problema de la hidrólisis enzimática, que hemos conseguido hidrolizar completamente nuestra celulosa a glucosa. La hemicelulosa ya se hidrolizó en el paso anterior, en el tratamiento por la acción del vapor. Si ahora esta corriente de azúcares hidrolizados la pasamos al fermentador, deberíamos ser capaces de transformar todos esos azúcares en etanol. Y para eso, pues, volvemos a recurrir a una levadura para que lleve a cabo esa etapa de fermentación. Y aquí tenemos otra dificultad más. Y la dificultad es que, como os decía, en el caso de la biomasa, la hemicelulosa está formada por varios tipos de azúcares, con lo cual aquí vamos a tener una mezcla de glucosa, pero también de silosa, de arabinosa, de manosa, de galactosa y puede que de otros azúcares monoméricos distintos. Las levaduras tienen un mecanismo de control de su actividad que se llama represión catabólica, que hace que cuando se encuentran en presencia de una mezcla de sustratos, de una mezcla de azúcares, pues no van a comérselos a todos a la vez, van a escoger el que más les gusta, que generalmente es la glucosa, y van a dejar el resto. Esto, bueno, pues aunque parezca un poco, pueda resultar difícil de entender, pues imaginaos que vosotros llegáis a una mesa y os encontráis 2 platos, un plato con lechuga y un plato con jamón. Pues
Probablemente todos los que os guste el jamón, pues os vais a ir por el jamón y os vais a dejar la lechuga o os vais a dejar las espinacas. Pues aquí a las levaduras les pasa lo mismo. Tienen una alimentación favorita, preferida, y van a preferirlas respecto de los otros. Entonces, en estos procesos en los cuales se alimenta se obtiene un caldo de cultivo, un caldo de hidrólisis que tiene una mezcla de azúcares, van a requerir una levadura especial que sea capaz de consumir todos los azúcares de forma simultánea. Y eso se ha resuelto modificando genéticamente la levadura. Y bueno, pues hay empresas que han desarrollado levaduras modificadas genéticamente que son capaces de consumir todos estos azúcares de forma simultánea. Y habrá otros azúcares presentes en la biomasa que es posible que no sean consumidos porque aún no se ha resuelto completamente esta parte del proceso. Por ejemplo, la levadura que se utiliza habitualmente en estos procesos consume la glucosa, la silosa y también la manosa, pero por ejemplo la arabinosa no es capaz de consumirla. Por lo tanto, siempre vas a tener un exceso de azúcares que va a salir como un inerte en tu proceso. Por tanto, ya hemos visto las tres etapas críticas o diferenciales del proceso de producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica. Entonces podemos ya hacer un repaso del proceso. Decíamos que primero teníamos un acondicionamiento en el cual la biomasa se cortaba para adecuar el tamaño de partícula y se lavaba para eliminar todos los impropios o los cuerpos extraños que pueda llevar, que pueda haber arrastrado desde el campo. Una vez limpia, se alimenta la etapa de pretratamiento, se mezcla con ácido, se impregna con ácido y esa biomasa impregnada con ácido se lleva al steam explosion para separar celulosa, hemicelulosa y lignina. Una vez separadas las tres componentes, abiertas las fibras, se puede pasar a la etapa de hidrólisis enzimática. Primero se hace una neutralización con una base para neutralizar el ácido que hemos añadido en el caso anterior y vamos a añadir las enzimas celulosas para que lleven a cabo ese proceso de hidrólisis. Un proceso de hidrólisis que tiene lugar pues, en una temperatura relativamente moderada, entre 50 y 60 grados habitualmente, que suele tardar en torno a eh, uno, uno o 2 días. Una vez que ha concluido el proceso de hidrólisis, el caldo con los azúcares pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de fermentación. Y en esa etapa de fermentación se alimenta la levadura. Ya hemos dicho que es una levadura especial, una levadura modificada, que fermentará la mezcla de azúcares. Azúcares C6, como la glucosa o la manosa, y los azúcares C5, como la silosa o em, y otros azúcares C5 que pueden haber en el caldo. Cuando hablamos de azúcares C6 o C5, se refieren a azúcares de 6 átomos de carbono o azúcares de 5 átomos de carbono. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, la silosa tiene solo 5 átomos de carbono. A partir de aquí, una vez que ha acabado la etapa de fermentación, que durará pues entre 2 y 3 días en función de la complejidad del proceso y la concentración de azúcares y la cantidad de levadura que se añada, a partir de ahí el proceso se parece más a los procesos anteriores. Pasaremos a una etapa de destilación en la cual se separará el etanol por cabeza y en el fondo de las columnas de destilación se separará un sólido del cual perdón, una corriente líquida con sólidos en suspensión. Esos sólidos se recuperarán mediante etapas de filtración y se obtiene lo que se denomina lignina. Eh, Digo lo que se denomina lignina porque no es exactamente lignina. Aquí, en esta fracción que tenemos aquí, habrá un elevado componente, una elevada, será una fracción que será bastante rica en lignina, pero que también habrá otros componentes sólidos que no que hayan pasado a través del proceso y no se hayan convertido a etanol. Y también estarán, por ejemplo, pues las levaduras y las enzimas que se han arrastrado de los pasos anteriores. Esa lignina se separa, se filtra y se seca y se puede llevar a una caldera de biomasa para utilizarla como combustible para valorización energética y obtener pues vapor y electricidad que puedan suplir las necesidades energéticas de la planta. Este uso de la lignina in situ como
combustible para las plantas de producción de etanol, hace que estos procesos pues, puedan ahorrar bastante energía y tener una huella de carbono bastante favorable. Bueno, ¿tenéis alguna duda respecto de este proceso? Como veis, una vez que entiendes el primer proceso de fermentación, todos los pasos, pues los siguientes procesos son procesos derivados del primero, que lo único que haces es añadir pasos y añadir complejidad para ir resolviendo las dificultades que lleva asociada cada tipo de materia prima que se va utilizando. Vale, pues como os decía, este sería el proceso de producción de etanol avanzado. Em, Pasamos al último apartado de la charla, el apartado de perspectivas futuros de la producción de etanol. Como os decía, la mayor parte del etanol que se está produciendo actualmente en el mundo es un etanol de primera generación, a partir de materias primas relativamente sencillas de transformar, como son el maíz, la caña de azúcar o la remolacha. Y hay muy pocas plantas que estén produciendo etanol a partir de otras materias primas. Y el estado de implantación de estas tecnologías de producción de etanol lignocelulósico es un estado todavía muy preliminar. Hay muy pocas plantas en el mundo porque ha habido muchísimos problemas con el escalado de estas tecnologías. Em, Históricamente, en la década pasada, entre 2010 y 2015, pues hubo un gran boom de los proyectos de producción de etanol lignocelulósico y hubo un montón de proyectos que se anunciaron en todo el mundo y un montón de empresas apostando muy fuerte por esta tecnología. La verdad es que en pocos años la mayor parte de esos procesos, de esos proyectos, fueron cerrando y fueron reconociendo que no habían sido capaces de implantar y de escalar el proceso a gran escala. Luego veremos algunas de las razones por las cuales esos proyectos fueron fracasando. De esa primera ola de tecnólogos que estaban apostando por la producción de etanol a partir de lignocelulosa, el único tecnólogo que tuvo éxito, o que ha tenido éxito, es Raízen. Raízen es una empresa brasileña que produce etanol a partir del bagazo, que es el residuo que se genera en la producción de etanol a partir de caña de azúcar. Y ellos son los únicos que han sido capaces de conseguir que su planta funcione de forma adecuada, de forma rentable, y la prueba de ello es que están anunciando nuevos proyectos para poner en marcha nuevas plantas en Brasil. Eh, en los últimos años, desde 2020, se ha visto que hay una nueva ola de proyectos, de nuevos proyectos de producción de etanol a partir de biomasa. Mientras que la primera ola estaba muy centrada en América del Norte y América del Sur, fundamentalmente Estados Unidos y Brasil, la nueva oleada está mucho más centrada en Europa, India y China y está, por tanto, está mucho más ligada a los objetivos en Europa y en Asia de descarbonizar las industrias. En esta diapositiva vemos un poco el histórico de los fracasos que ha habido en el campo de la producción de etanol a partir de biomasa. Todas estas empresas, todas las que veis con la crucecita en roja, son empresas que en algún momento han tenido un problema, han tenido que cerrar la planta, han tenido que anunciar que su proceso no funcionaba, que se han encontrado con problemas operativos, que la planta no conseguía los rendimientos que se requerían o que habían perdido acceso a la materia prima. La verdad que si lees el histórico de qué pasó con el desarrollo del etanol en los últimos 15 años, es una historia para echarse a llorar, porque prácticamente ningún proyecto llegó a un éxito técnico, no ya económico, técnico. Y ahí las únicas que continúan funcionando de las que empezaron al principio son Versalis, que compró la planta de Beta Renewables en 2018 y la ha vuelto a abrir, la está operando. Gran Bio en Brasil y Raízen. Y de esas tres empresas, la única que sigue creciendo con nuevas plantas es Raízen, es decir, es la única que sigue apostando por abrir nuevas plantas de producción de etanol a partir de residuos. A partir de 2020, como decía, hay
otras empresas que empiezan a poner sus propios proyectos. Clariant y Prats, las más relevantes. Clariant abrió una planta en 2021 y un año y medio después de abrirla anunció el cierre porque había tenido problemas graves en la puesta en marcha que le impedían conseguir un proceso estable y rentable. Y la última empresa que ha apostado mucho por el etanol es Prats, que es un tecnólogo indio que tiene una planta que está en fase de puesta en marcha y dos plantas más que están en fase de construcción. Como veis, pues muchos apostaron por la tecnología, pocos están consiguiendo recoger los frutos de esa apuesta. ¿Por qué fracasaron los proyectos? Pues la mayor parte de los proyectos fracasaron en la misma zona, en la zona del pretratamiento. Antes, cuando os hablaba de la tecnología, os decía que la etapa de pretratamiento es una etapa crítica. Es crítica porque es una etapa en la que se separan las fracciones y que tiene que habilitar la posibilidad de que el proceso de hidrólisis de fermentación luego sea un proceso rentable y un proceso eficiente. Y además es crítica porque la calidad de la materia prima que se alimenta al tratamiento puede también condicionar mucho el funcionamiento de esa unidad. Algunos de los problemas que se han encontrado los tecnólogos, pues por ejemplo, que no eran capaces de eliminar en la etapa previa de acondicionamiento todos los inertes que llevaba la materia prima, rocas, arenas, restos de suelo, y cuando eso llegaba al reactor, provocaban problemas de corrosión, problemas de clogging, eh, atascos en los reactores, o bien que durante el proceso de pretratamiento pues, se generaban chares, carbones, que se acumulaban dentro del reactor. Entonces, bueno, como decía, esta etapa nueva, que es la etapa de pretratamiento, que es la crítica del proceso de producción de etanol lignocelulósico, es la que más quebraderos de cabeza le ha dado a todos los tecnólogos. Pero bueno, aún así, como os decía, es una tecnología que le está costando despegar, pero que ya está empezando a demostrar que en algunos casos puede dar lugar a casos de negocio rentables. ¿Qué más se puede hacer para producir etanol mediante otras tecnologías que funcionen mejor que la tecnología de producción de etanol a partir de la lignocelulosa? Pues buscar microorganismos que fermenten cosas que no sean azúcares. Y ahí hay empresas que están apostando por la fermentación de gases. Esto se basa en el uso de unas bacterias que se llaman bacterias acetogénicas, que tienen la capacidad de producir productos de interés a partir de gas de síntesis. El gas de síntesis es una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Esas bacterias usan el CO y el CO2 como fuentes de carbono y el CO y el hidrógeno como fuentes de energía. Y con eso consiguen obtener productos. Se llaman acetogénicos porque la mayor parte de esas bacterias lo que hacen es que producen ácido acético. Pero hay algunas que producen otros compuestos de interés y en concreto hay algunas que son capaces de producir etanol. Bueno, pues bien, hay empresas que están apostando por la producción de etanol a partir de gas de síntesis usando estos microorganismos en un proceso que se llama fermentación de gases. Como podéis imaginar, si no hay un sólido, no hay una biomasa, nos quitamos de en medio la etapa de pretratamiento, que es el mayor quebradero de cabeza de la producción de etanol lignocelulósico, y tenemos procesos que pueden en principio ser más fáciles de escalar. Bueno, estos procesos también tienen importantes dificultades y la principal dificultad, pues, os podéis imaginar que es que estás trabajando con un gas, que es tu alimentación de proceso, que tiene que disolverse en una fracción líquida, que es donde tienes tu microorganismo productor de etanol. Y esa es una de las principales limitaciones de esta tecnología, el diseñar procesos que favorezcan la puesta en contacto de la fracción gas con la fracción líquida. Bueno, ya hay plantas basadas en la fermentación de gases funcionando en el mundo. De hecho, hay como 3 plantas en China, una planta en Bélgica, que están produciendo etanol a partir de gases residuales de la industria del acero. Con lo cual, tenemos una nueva tecnología que
podría venir a competir o podría venir a complementar con las tecnologías que hemos visto antes. De hecho, para mí, creo que esa tecnología me parece que es una tecnología que más que competir, complementa la tecnología anterior, porque aprovecha CO2, que es uno de los subproductos principales de la fermentación, con lo cual, si tú pones una planta de fermentación, capturas el CO2 que se genera en la planta de fermentación y mediante una unidad de electrólisis generas hidrógeno in situ, podrías poner también una planta de fermentación de gases y aumentar aún más tu producción de etanol. Con lo cual, pues bueno, digamos que en este caso nos encontramos con que el futuro de la fermentación, el futuro de la biotecnología puede pasar porque haya una mayor integración de esa tecnología con otras tecnologías que vayan apareciendo. Y ya pues para acabar, un poco de cuál es la perspectiva de hacia dónde se va a mover la tecnología de fermentación. Bueno, pues en mi opinión, pues hacia que haya nuevos productos y nuevos procesos. Una vez que se haya conseguido resolver el problema de la producción de etanol, em, es tan sencillo como cambiar el microorganismo que utiliza los azúcares y utilizar un microorganismo que produzca otro compuesto de interés. Ahí, pues los retos van a ser dobles. Por un lado, retos de la biotecnología para conseguir desarrollar esos microorganismos a la carta, que sean fábricas celulares que permitan producir compuestos de interés novedosos que de hoy no somos capaces de producir. Y retos para los ingenieros químicos que deben encontrar la forma de hacer que esos bioprocesos sean escalables y que sean sostenibles tanto ambiental como económicamente. Por tanto, eh, os animo a todos a, a, seguir trabajando y a ayudarnos a todos a resolver esos retos que nos vamos a encontrar en el futuro. Y con esto llegaría justo en el límite del tiempo al final de la presentación. No sé si tenéis alguna duda, tenéis algún